Listo. Entonces, bueno, la parte teórica del día de hoy realmente es bastante corta, es pequeña, ¿verdad? Igual tampoco es que tenemos como mucho tiempo, entonces vamos a ir como cayendo propiamente en materia. Por acá, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos empezamos a hablar de un SIC empresarial es analizar las partes que lo componen. Entonces, un SIC empresarial está compuesto por, bueno, el primer elemento son las personas, el segundo elemento las aplicaciones, los datos, el software y el hardware. Entonces, todos estos que están acá son los diferentes elementos que intervienen en un SIC empresarial. El elemento más importante son las personas, ¿verdad? Esas personas son las que de una u otra forma van a utilizar como tal el SIC. Esas personas pueden ser de diferentes perfiles. Pueden tener perfiles como más directivos, ¿verdad? Más gerenciales, digámoslo así. Que, por ejemplo, si pensáramos en una municipalidad, podríamos decir, bueno, que es el alcalde, que es el consejo municipal, ¿verdad? Una institución, digamos, de otro tipo, bueno, es la junta directiva, son los directores, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es como un perfil que está. También tenemos el perfil del usuario técnico, ¿verdad? Que es esa persona que de cierta forma es como más técnica, por ejemplo, en el caso de ustedes, que alimentan la base de datos, que la explotan literalmente, digámoslo así, o sea, la aprovechan. Y también, digamos, están las personas que no, pues no tienen mayor conocimiento técnico, pero que de una u otra forma van a necesitar la información. Por ejemplo, si hablamos nuevamente de una municipalidad, por ejemplo, los plataformistas son unos que necesitan pues tener información, ¿verdad? Sin embargo, ellos no necesariamente van a ser expertos en el SIC. Entonces, este es como tal, es el elemento más importante. A partir de acá, bueno, vamos a tener aplicaciones. Estas aplicaciones son las aplicaciones que uno normalmente puede desarrollar. Por ejemplo, un visor. Uno podría pensar, bueno, queremos hacer un visor que esté pues disponible, digamos, para la persona o algún software en particular. También tenemos los datos, ¿verdad? Que básicamente es, digo, otro de los elementos más importantes, la información que va a tener nuestra organización. Y esos datos como tal van a ser manipulados y accedidos en, bueno, en gran parte por algún software, ya sea un QGIS, un ArcGIS o lo que ustedes pues eventualmente consideren. Entonces, estos tres que están acá son elementos, digamos, de bastante peso. Y por último, tenemos el hardware aquí fuera de... El hardware, pues eventualmente es importante, sin embargo, hoy por hoy con todos los temas, por ejemplo, de la nube, ¿verdad? Y con lo barato que realmente se está haciendo el hardware, realmente ha dejado de, como, pues, de tener tanto peso. Entonces, como tal, cuando hablamos de un SIC, tenemos que pensar en todas estas partes que están acá. Un SIC empresarial como tal tiene ciertas características. Por ejemplo, una es que los datos están estandarizados y la redundancia es repetida. ¿A qué se refiere eso? Bueno, la forma en que los datos se representan son manejados de forma estándar en toda la, bueno, sí, en la organización, ¿verdad? Y esta parte, digamos, de la redundancia son las repeticiones. Muchas veces se duplica la información, ¿verdad? Entonces ustedes preguntan, bueno, las curvas de nivel. ¿Quiénes tienen las curvas de nivel? Y aparecen como 5 departamentos con la misma capa de información. Y los 5 departamentos le dan mantenimiento a las curvas de nivel. Entonces, a veces es complicadísimo, ¿verdad? Pensando en las organizaciones, porque se vuelve una cuestión, bueno, pedirle las curvas de nivel, por ejemplo, si los ocupas, por ejemplo, la región Chorotega, pedíselo al departamento 1, ¿verdad? Pero el departamento 2 también tiene la Chorotega, por ejemplo, curvas de nivel de ciertos bloques de la región Chorotega, pero tal vez no son tan exactas como las del primer grupo. Entonces es una cosa que, digamos, se vuelve rarísimo porque la información está duplicada, ¿verdad? Por muchas partes y muchas veces no sabemos quién tiene la versión correcta, la versión más actualizada, ¿verdad? Incluso sucede que en algunos casos ciertos grupos tienen la versión más actualizada para ciertas zonas, ¿verdad? Entonces, si usted ocupa una zona en particular, pídaselo a X grupo porque ese grupo muy probablemente va a tener, como trabajan tanto ahí, información más certera, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que realmente
en un SIC empresarial se eviten? Uno, la redundancia, o sea, está repitiendo la información y los datos se estandarizan. La otra es que la integridad de los datos es maximizada. En un SIC empresarial, nosotros tratamos de velar que la información que se encuentra propiamente dentro de, o sea, que nosotros contamos, realmente tenga algún mecanismo o algún procedimiento de manera que se pueda evitar, por ejemplo, pérdidas de exactitudes y se pueda asegurar la correctitud a través del tiempo. O sea, lo que menos quiere uno, por ejemplo, con un SIC es toparse, por ejemplo, edades negativas, ¿verdad? Uno toparse, por ejemplo, puntos, por ejemplo, medidores en el mar, pensando, por ejemplo, en una compañía, por ejemplo, eléctrica. Imagínense que es toparse medidores, ¿verdad? Que están en el mar, o sea, nada que ver. Entonces, ese tipo de cuestiones es lo que uno trata de asegurar con el SIC, tratar de maximizar que la información que tenemos sea exacta y correcta. Otra es que las unidades de negocio se integran a través de una base de datos. Entonces, en un SIC empresarial, toda la organización se refleja en una base de datos. Eso, digámoslo así, es como un punto central donde se encuentra pues, la información como tal. Y pues, los últimos dos, tenemos que existe un aspecto consistente en los resultados, entonces básicamente lo que son reportes o lo que es la generación de mapas, trata de que pues sea estandarizada, pero que no sea que, a mí me gusta negro, al compañero le gusta azul, el otro le gusta amarillo, ¿verdad? Entonces hay como 1000 versiones de lo mismo. Un SIC trata pues de estandarizar que los resultados sean todos iguales y los costos son centralizados. Entonces en un SIC empresarial, la idea es que, bueno, los costos como tal se distribuyen entre las diferentes áreas o departamentos, ¿verdad? Sino que, o sea, perdón, los costos se centralizan en vez de tenerlos, digamos que una unidad como tal los venga a asumir. Entonces, la idea es que al ser centralizado, o sea, todo como, o sea, todos, ¿verdad? Digámoslo así, nos permite pues un uso más eficiente de recursos. Entonces, bueno, esas son algunas de las características. Ahora, siguiendo igual en la parte del proceso de diseño e implementación, hay varias actividades que normalmente uno hace o va a realizar cuando tiene que montar un SIC. Uno es la evaluación de las necesidades. Básicamente aquí uno se hace, bueno, los cuestionamientos de, bueno, cuáles son las necesidades actuales y futuras del sistema de información geográfico. Entonces, por ejemplo, yo necesito montar un SIC. Ok, ¿qué necesito yo a hoy? ¿Y cómo me voy a estar proyectando yo, por ejemplo, en los próximos 5 años con mi SIC? Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Hacerse esa pregunta. Otra, ¿cómo es que las personas actualmente usan la información geográfica y cómo es que deberían utilizarla? Entonces, este primer paso tiene que ver con evaluemos cuáles son las necesidades que realmente tenemos. Luego tenemos el plan estratégico, ¿verdad? El plan estratégico debería ir después de una evaluación de necesidades donde uno realmente empieza a preguntar, bueno, ¿cómo es que el SIC como tal viene a integrarse con la misión de la organización? O sea, ¿cómo es que este sistema de información en particular se acopla a realmente los objetivos, la misión que tiene, por ejemplo, la institución? Entonces, bueno, uno podría pensar, bueno, si digamos dentro de la misión, por decir, del ICE, por decir algo, está que la misión es, bueno, ser el proveedor de, por decir algo, voy a inventarme, ser el proveedor del distribuidor de energía eléctrica líder en el mercado nacional, ¿verdad? Por decir cualquier misión, visión, digámoslo así. Entonces, eso es lo que estoy buscando. Ahora, ¿cómo el SIC se acopla a esto? Bueno, si quiero ser líder, yo necesito pues conocer, bueno, ¿cómo es ese proceso? Quiero ser líder en el proceso de distribución, por decir algo. Pero para ser líder en el proceso de distribución, yo necesito primero saber dónde está mi cliente. Necesito ubicarlo espacialmente. Y segundo, necesito ver todo ese proceso desde que sale propiamente, digámoslo así, hasta que llega al mi cliente final. Entonces, eso solo lo voy a poder ver con un sistema de información geográfica. Si quiero ser líder, voy a necesitar analizar todo ese proceso y pues básicamente el análisis de ese proceso implica pues un análisis espacial. Entonces, por ahí, la idea del plan estratégico es, bueno, yo estoy dispuesto a trabajar en el SIC. Ok, perfecto. ¿Cómo es que ese SIC calza en mi misión o en mi visión a nivel organizacional? Y también, ¿cómo es que el SIC calza dentro de la organización? O sea, realmente hacer un SIC no debería ser como una idea que a uno se le ocurre de una, o sea,
simplemente porque no tenía nada que hacer, sino que realmente el SIC tiene que responder pues alguna, o sea, tiene que calzar dentro de la organización. Luego, el paso 3 que tenemos es el plan de implementación. Entonces, el plan de implementación es, bueno, ¿qué necesitamos nosotros para hacer que ese SIC empresarial cumpla con las necesidades y nos permita alcanzar los objetivos? Entonces, eso pues propiamente es lo que se hace con el plan de implementación. O sea, los pasos que nosotros vamos a hacer propiamente para alcanzar, para hacer que el SIC nos ayude a cumplir nuestras necesidades. Tenemos también la fase de diseño. La fase de diseño, entonces aquí uno realmente ya empieza a analizar, bueno, cuáles son las tablas que vamos a utilizar, cuáles son los campos, cuáles son las aplicaciones, ¿verdad? Que vamos a necesitar. Luego, la fase 5 tiene que ver con qué procesos usamos para popular el esquema e implementar las tablas iniciales. Entonces ya tenemos acá toda esta parte de la base de datos y pues pongámosla a andar. Y tenemos normalmente, digamos, dentro de un SIC, uno trabajaría con un proyecto piloto, ¿verdad? Algo chiquitito para experimentar cómo nos va, empezar a obtener resultados y después de eso se empiezan a desarrollar aplicaciones, ¿verdad? Entonces empieza toda la parte de desarrollo de aplicaciones, toda la parte del mantenimiento y la actualización, el entrenamiento de los usuarios y la evaluación. Entonces, como tal, digamos, el SIC está contemplado por estas etapas que están acá. Ahora, tenemos que ver en cuáles, por ejemplo, nos vamos a concentrar nosotros. Por ejemplo, yo sé que ustedes llevan un curso, si no me equivoco, como de administración de proyectos. Entonces, uno podría decir, bueno, ese curso de administración de proyectos que ustedes llevan viene muy orientado a toda esta parte de evaluación de necesidades, ¿verdad? Del SIC, de cómo el SIC se acopla a la organización, del plan estratégico, ¿verdad? De necesidades. Entonces uno podría pensar que esos cursos vienen muy alineados, pues propiamente por acá. Los cursos de bases de datos, por ejemplo, y bueno, incluso hasta con el plan de implementación. O sea, el plan de implementación, pero si el curso de administración de proyectos es, digamos, estándar, digamos que ustedes, el que ustedes llevan en la malla, uno pensaría que hasta puede montar el plan, bueno, voy a implementar el SIC que ocupo, cuánto me cuesta, cuánto tiempo voy a durar, ¿verdad? Uno podría pues pensar que un curso de ese tipo y pues se alinea a esos pasos. Sin embargo, el curso en los que estamos propiamente nosotros se orienta al paso 4, que tiene que ver con diseño, donde nosotros vamos a ver tablas, campos y eventualmente hasta aplicaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque puede ser que una base de datos se pueda mantener por un QGIS o puede ser que una base de datos necesite una aplicación especializada, ¿verdad? Web para darle mantenimiento, no sabemos. Pero al final de cuentas eso nos va a arrojar lo que está acá, bases de datos, ¿verdad? Igual lo que es la fase de implementación, entonces en la fase de implementación igual vamos a tener, bueno, cuáles son las bases de datos, inclusive las aplicaciones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, fase 4 y fase 5 son lo que estamos propiamente relacionándonos en el curso. Entonces, nosotros con este curso, digamos que venimos a ver, a ahondar en fase 4 y fase 5 de la implementación de un SIC. Ahora, como tal, bueno, la industria del software ha tratado de responder a las necesidades del SIC y a partir de eso se han generado como varias alternativas, ¿verdad? Entonces, o soluciones. Unas son las bases de datos, otras son los mapas web, otras son las herramientas de escritorio y otras son las bibliotecas de desarrollo. Entonces, como tal, estos 4 elementos que están acá son, digamos, como las soluciones donde normalmente la industria del SIC ha tratado de venir a generar soluciones de software. Entonces, como tal, por ejemplo, tenemos sistemas gestores de bases de datos. Por ejemplo, tenemos el sistema gestor de bases de datos Oracle, ¿verdad? Oracle es una base de datos comercial que tiene capacidades espaciales, ¿verdad? Y en particular, ¿verdad? La característica, por ejemplo, que tiene Oracle, digamos por ahí, es el modelo de licenciamiento que tiene, que como tal, ¿verdad? Para nosotros en el tema de la parte espacial nos implica pues una inversión un poco fuerte, porque realmente, vamos a ver, Oracle se maneja en, digamos, alternativas, digamos así, o en versiones de licenciamiento, ¿verdad? Hay varias opciones de licenciamiento y lo que sucede es como, tal vez como cuando uno va a comprar un carro, si queremos verlo así, está como el carro, la versión basiquita, ¿verdad? Que es manual, luego usualmente hay un carro que
una versión del carro que ya es automática y tiene, digamos, unas cosillas más, vidrios polarizados, cámara no sé qué. Luego viene otra versión del automóvil que es, por ejemplo, ya con aros de lujo y, bueno, más cosas, y usualmente como la versión más cara, ¿verdad? En particular, el detalle que tiene Oracle es que para poder utilizar sus capacidades espaciales tenemos que llevar a Oracle a la versión más cara, o sea, hay que comprar, digamos, la versión más cara y a partir de eso comprar, digamos, las extensiones espaciales de Oracle. Entonces, básicamente es comprar, en este caso, la versión más cara de Oracle y después adquirir las extensiones. Entonces, digamos que a veces Oracle como tal, para bases de datos espaciales no es la mejor alternativa. Por eso mismo, porque es una alternativa que es muy cara, ¿verdad? Y realmente, como tal, si nos, si nos remitimos un poco más a la historia, por ejemplo, de bases de datos, que las bases de lo que sucede, digámoslo así, es que las bases de datos nacen originalmente concebidas para cuestiones como más informáticas, digamos así, más tradicionales, ¿verdad? Sistemas de, no sé, facturación, compras, ventas, manejo de clientes, ¿verdad? Toda esa parte. Las primeras versiones, cuando nacieron las bases de datos, nunca pensaron en el SIG. Incluso el SIG siempre fue como algo aislado, como algo separado. Entonces, lo que pasa es que a través del tiempo, el SIG y, digamos, propiamente las bases de datos, como que se dan cuenta de por qué estamos trabajando separados y al final de cuentas nos necesitamos. Entonces se van uniendo. Sin embargo, esa unión, digamos, entre bases de datos y sistemas es pues relativamente nueva. O sea, no tiene como tantísimos años, ¿verdad? Entonces lo que pasa con todo esto es que muchas veces estas funcionalidades que nosotros vamos a utilizar del SIG pues son buenas, pero realmente están siendo sobrevaloradas, digamos así, como para llevar ahora con su versión más cara y comprar las extensiones por aparte, puede ser que realmente sea una inversión muy alta para el beneficio que vamos a obtener. Entonces, bueno, eso es con respecto a Oracle. También está, por ejemplo, SQL Server. SQL Server es la alternativa, por ejemplo, de Microsoft para lo que es manejo de bases de datos. Como tal, SQL Server nos viene a soportar dos tipos de datos, Geometry y Geography, ¿verdad? Que es básicamente representación, digamos, espacial, geográfica, ¿verdad? Como les dije, en particular, digamos, lo que tenemos acá es que los motores empiezan a ver el SIG un poco tarde. Por ejemplo, en el caso de SQL Server, fue como SQL Server duró, digamos, en incorporar, digamos, las capacidades espaciales. SQL Server las incluyó oficialmente en el año 2008. O sea, yo sé que, bueno, son 12 años y uno puede decir, bueno, ya eso hace ratillo, pero realmente las bases de datos tienen muchísimo más tiempo. O sea, las bases de datos no nacen en el año 2000, o sea, tienen mucho más tiempo. Entonces, realmente si lo analizamos desde ese punto de vista, digamos que las bases de datos pueden ser algo 70 por ahí, duró mucho, ¿verdad? Como para llegar para que Microsoft, por ejemplo, lo fuera incorporando, ¿verdad? Entonces, propiamente, digamos eso por ahí. Microsoft la ventaja que nos da es que tiene capacidades de manejo espaciales desde sus licenciamientos más económicos. Entonces, desde sus licenciamientos más económicos podemos utilizar la extensión espacial. Entonces, digamos que por ahí pues compensa un poquillo, digamos, ese error de haber llegado tan tarde. Y tenemos por acá Postgres, ¿verdad? Que Postgres es básicamente, bueno, es un motor que es libre. Al ser libre significa que no tenemos que pagar por cuestiones de licenciamiento de software, ¿verdad? Sino que simplemente lo instalamos y lo usamos y listo, ¿verdad? Es un modelo pues bastante, digamos, bastante atractivo porque nos permite ahorrar dinero en costos de licenciamiento. Entonces es como la característica particular que tiene Postgres. Postgres es un motor muy completo, es un motor
igual con muchas capacidades, digamos, en ese sentido. Entonces, realmente, a pesar de que uno diría, bueno, es que es libre y qué raro que a mí no me cobren, y seguro como no me cobran es malo, ¿verdad? Que son algunas de las cosas que realmente piensa la gente, que es, bueno, esto no tiene costos de licencias, entonces el producto es malo, ¿verdad? Si no me están cobrando caros porque ahí está, es malo. En el caso, digamos, acá, digamos, de software libre, que igual más adelante podemos ir profundizando tal vez un poquito más sobre los temas de software libre, es que el motor como tal es un motor que se da fuerte con Oracle. O sea, es de los mejores, este caso de Postgres es de los mejores motores de bases de datos que hay y nos soporta, digamos, toda la parte de capacidades espaciales. ¿Okay? Entonces, eso pues por ahí. Por acá me preguntaron en su momento qué se entiende por popular bueno, esto es me imagino que esto es con respecto al proyecto. Popular es llenar, como meter datos por aquello. Seguimos por acá. Eso era con respecto, por ejemplo, a bases de datos. Con respecto a servidores web de mapas, ¿verdad? Vamos a ver, igual eso lo vamos a ir viendo, creo que eso se ve en el segundo curso, ¿verdad? En el de implementación de bases de datos geográficas, ¿verdad? Porque ya ahí se ahonda más en el tema de bases de datos espaciales. Este es como más orientado a, y como el nombre lo dice, a diseñar y a explotar, digamos, la base de datos. Los servidores web de mapas, lo que están pensados o lo que están orientados es hacer un servidor web, pero totalmente especializado en entrega de mapas, ¿verdad? Que ustedes podrían decir, bueno, pero ¿qué tiene de especial los mapas? Bueno, los mapas tienen la particularidad, ¿verdad? Que cuando se entregan por medio web, ¿verdad? Pues no es lo mismo que entregar ¿qué podemos decir? El tipo de cambio de dólar por un sistema, por una parte web. ¿Por qué? Porque la forma del dato como tal, ¿verdad? Espacialmente es muchísimo más rico, digámoslo así, que entregar, por ejemplo, un tipo de cambio de un dólar, ¿verdad? El tipo de cambio de dólar es básicamente el número y tal vez unas cosillas más, pero entregar un mapa como tal, pues solo piensen el hecho de dibujar eso. O sea, el servidor de mapas nos tiene que dibujar, digamos, propiamente la forma en que trabaja, o sea, ese mapa nos lo tiene que dibujar y normalmente nos lo va a dibujar de una forma que sea dinámica, ¿verdad? O sea, nadie quiere un mapa en un PDF, en un JPG, o sea, realmente la gente quiere pues, un mapa que sea dinámico, con el cual yo puedo interactuar, con el cual si yo le doy clic puede haber un pop-up de la información o una ventana emergente, que es básicamente lo mismo. Eso digamos por ahí. Entonces, si repasamos, igual retomamos toda esa parte. Entonces, tenemos algunas alternativas, ¿verdad? Como Map Server, ¿verdad? Map Server es una alternativa de entrega de mapas, está hecho en C++, perdón, y como tal, tiene algunos pequeños detalles, tal vez como que la configuración se hace por medio de archivos de texto, entonces ya ahí no es como tan bonito, porque es como ir a un archivo y empezar a configurar todo. Sin embargo, bueno, es una alternativa que estuvo pues eventualmente ahí. El otro, digamos, que se está trabajando bastantillo es, bueno, tiene bastante fuerza con el software libre de GeoServer, ¿verdad? GeoServer es una solución que está hecha en el lenguaje Java, ¿verdad? Tal vez su rendimiento no sea tan rápido ni eficiente como lo de los otros, porque, bueno, la naturaleza de Java es un lenguaje que es un poquito, ¿qué podemos decirlo así? Que no es tan eficiente con el manejo de recursos como otros. Sin embargo, tampoco es que es malo. Y en este caso, por ejemplo, GeoServer en el mundo de software libre, ¿verdad? Es una muy buena alternativa, sobre todo para cuando estamos trabajando con entrega de mapas a través de servidores web, ¿verdad? Y es como de las más populares que hay. Otro que está por acá, ¿verdad? Es el ArcGIS4 Server, ¿verdad? El ArcGIS4 Server es básicamente, bueno, la versión de Esri propiamente. Es un producto que realmente es muy bueno. Tiene una funcionalidad y una calidad que realmente uno podría decir, mira, es muy, 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 muy buena, ¿verdad? Permite, digamos, un crecimiento escalonado, ¿verdad? A diferencia de, por ejemplo, de GeoServer,
tiene la característica que es licenciado, ¿verdad? Y ese licenciamiento no es nada económico. Una característica que tiene Esri es que va a sonar muy feo, pero Esri no es para pobres, ¿verdad? O sea, si usted em, tiene que invertir, ¿verdad? En productos Esri, realmente usted tiene que saber pues a lo que va, ¿verdad? Como institución, ¿verdad? O sea, los productos Esri realmente son bastante caros. Podrán ser buenos, ¿verdad? Porque no podemos cuestionar tanto, digamos, la calidad. Sin embargo, el costo realmente a veces es un poco más allá, digámoslo así, de lo que uno podría pues considerar, ¿verdad? Más con todos estos modelos de licenciamiento tan raros que está montándose ahora con el ArcGIS Pro y que los créditos y que aquí, que allá, que eso realmente es una cosa eh, rarísima, ¿verdad? Rarísima. Entonces, como tal, hay que tomar en cuenta de toda esa parte, ¿verdad? Otra característica que tiene es que Esri, en este caso ArcGIS for Server, además de su alto costo en licenciamiento que tiene la característica de que hace un consumo bastante considerable de recursos. ¿Ok? Entonces, volvemos al punto, ¿verdad? De que si usted tiene Esri, usted pues va a tener que invertir bastante en lo que son recursos como servidores, ¿verdad? En lo que es memoria RAM, en lo que es almacenamiento, en lo que es procesamiento, porque su consumo realmente es muchísimo más fuerte, ¿verdad? De que lo que puede ser un map server o un geoserver para hacer exactamente lo mismo. Entonces, aquí el asunto particular, igual como yo les digo a los estudiantes, el problema no es tener un Mercedes, ¿verdad? O sea, realmente, si ustedes quieren tener un Mercedes, un Audi, y lo pueden tener, pues está bien, es una cuestión de, si ustedes quieren gastar una millonada en uno de esos de esos carros para desplazarse, ¿verdad? Si les está sobrando el dinero, pues, pues adelante, ¿verdad? Les ayuda a cuestiones de reducción de, por ejemplo, de impuestos, podría pensar uno que es una alternativa. Sin embargo, ¿verdad? Una problemática que tenemos hoy por hoy es que no se puede andar en Audi o en Mercedes y realmente si usted no tiene la capacidad de andar en un Audi o en Mercedes, ¿verdad? Entonces realmente mejor se compra algo más económico, un carrito más económico y al final de cuentas sirve para lo mismo. O sea, igual yo me puedo desplazar en un Audi y me puedo desplazar en un Toyota, ¿verdad? Y voy, voy a, voy a llegar al mismo lugar, tal vez no voy a sacar tantas miradas o tanta gente se me va a quedar viendo por el carro, pero al final de cuentas sirve pues para lo mismo y se cumple el mismo objetivo. Entonces, particularmente con Esri, yo lo que menciono es que simplemente tomen en cuenta que si tienen licenciamiento de Esri, pues van a tener que ver dónde sacan la plata y a ver cómo mantienen, digamos, las instituciones, ¿verdad? Y pues esos lujos, ¿verdad? Y por acá tenemos lo que son las herramientas SIG de escritorio. Tenemos bastantes alternativas como QGIS, como ArcGIS for Desktop, como SagaGIS, GeoSIG, ¿verdad? O sea, hay muchas alternativas y todos esos elementos vienen a formar parte de nuestro ecosistema del SIG, ¿verdad? Entonces, como tal, estos son digamos, los componentes, digamos, del entorno del SIC empresarial. Como les mencioné, nosotros propiamente en este curso nos enfocamos en herramientas SIC de escritorio, que en este caso es QGIS, ¿verdad? Entonces nos enfocamos mucho en QGIS, en la forma, digamos, que trabaja QGIS con bases de datos, ¿verdad? Y por acá bueno, servidores de mapas web no nos enfocamos en este curso porque realmente no nos da tiempo, ¿verdad? El curso, digamos, los contenidos como están talladitos para lo que se compete, pero en el curso de implementación de bases de datos espaciales, ahí sí se profundiza más en, digamos, en servidores de mapas, ¿verdad? Y nos enfocamos también profundizamos en el funcionamiento de un motor de base de datos
qué es un motor de base de datos, por qué tenemos que utilizar un motor de base de datos y aprendemos un poquito, digámoslo así, a diseñar, bueno, aprendemos a diseñar propiamente sobre alguno de estos. Entonces, propiamente el que nosotros vamos a ver es PostgreSQL, ¿verdad? Que es como de los, o sea, de los motores que realmente cumple más lo que son los estándares establecidos para el manejo de datos espaciales y que es bueno, ¿verdad? Es bastante utilizado y no tenemos ningún licenciamiento de por medio que realmente nos venga a amarrar a lo que podemos o no podemos hacer. Cosa que, bueno, Oracle y Microsoft, pues obviamente tienen sus licenciamientos como tal, ¿verdad? Sin embargo, tal vez como la principal competencia espacial que tiene Postgres es el ArcSD, ¿verdad? Que es la versión Esri que Esri maneja para su gestión espacial. Entonces, el ArcSD, eso se ve en el segundo curso, igual en diseño e implementación de bases de datos. El ArcSD es perdón, diseño e implementación de bases de datos espaciales, que se llama, o geográficas, creo que es que se llama uno de esos dos nombres, es el que tiene. Eh, como tal, el ArcSD es la solución que construye Esri, ¿verdad? Propiamente para la gestión de bases de datos espaciales, lo cual es un poco particular porque es como un marco de trabajo, si queremos hacer así, que se le pega a otras bases de datos para que Esri se pueda conectar para que los productos Esri se puedan conectar de forma pues nativa y sin mayor problema. Entonces, eso es como realmente la mayor competencia, no tanto si es SQL Server, si es Oracle, ¿verdad? Sino que Esri, pues, desarrolló como su propio framework, si quieren verlo así, o marco de trabajo. Y mucho de eso se dio por lo mismo que mencionamos, ¿verdad? Que les mencioné al inicio, que el problema fue que las bases de datos nacieron desconectadas, ¿verdad? Del mundo SIC como tal. Y por un lado iba toda la parte de bases de datos, por otro lado iba toda la parte SIC. Y cuando Esri vio eso y vio el potencial de las bases de datos, pero veía que los proveedores, no, digamos, los distribuidores de bases de datos no estaban haciendo nada para integrar datos espaciales, entonces Esri sale con su ArcSD, con su solución, y le pone un parche, un poco feo, pero le pone un parche a estos motores para dar o brindar, digamos, las capacidades espaciales, ¿verdad? Entonces, eso por ahí. Profe, Como les mencioné. perdón, Ajá, ¿no es adelante. cierto? ¿No es cierto que ArcGIS utiliza, bueno, o al menos ArcMap, no sé, Ajá. el SQL Server? Sí, es que lo que pasa, digamos, con Esri, ¿verdad? Ajá, Es que Esri como tal tiene su parche, digamos así, que se llama ArcSD, que ese ArcSD lo que hace es que, digamos, en su momento inicial, cuando las bases de datos tal vez no estaban tan robustas en ese entonces, le ponía un parche espacial a SQL Server, a Oracle, a Postgres, ¿verdad? El que estuviera, para que pudiera trabajar, digamos, el tema de datos espaciales. Conforme va pasando el tiempo, las bases de datos, digamos, Oracle, ¿verdad? Y, por ejemplo, SQL Server, pues van incluyendo el manejo de datos espaciales. A hoy, por ejemplo, Oracle tiene la característica, como les mencioné, que tiene que estar en su versión más cara para habilitar la parte espacial. Entonces, por ejemplo, a Esri no le conviene eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, que digan, no, es que si usted tiene una base de datos Oracle, tiene que llevarlo a lo más caro, ¿verdad? Porque, digamos, ahí es cuando uno realmente le es más fácil vender a Postgres, ¿verdad? O sea, usted llega con Postgres, ¿para qué usted va a hacer eso? Utilice Postgres y listo. Entonces, a Esri como tal no le servía eso. Entonces, Esri lo que sigue manteniendo esos parches. Entonces, por ejemplo, Esri nos permite jugar con el ArcSD, ¿verdad? En la versión de Oracle estándar, aunque no tenga capacidades espaciales nativas, nos permite pegarle el parche. Entonces, esa fue como la propuesta de Esri, ¿verdad? Entonces, Esri lo que dice, sí, sí, usted no se preocupe, usted puede trabajar con bases de datos espaciales con Esri, basándose en Oracle, en SQL Server, en Postgres, y bueno, creo que ahí hay otros más que ahorita no me recuerdo, pero normalmente esos son como los tres más populares. Y
así es como está la situación del ArcC. O sea, simplemente es el parche que se pega y usted lo pega sobre lo que usted quiera, feliz de la vida, ¿verdad? Entonces, es igual, como les dije, eso se ve más en implementación de bases de datos espaciales. Sin embargo, es bueno que sepan cómo es que Esri está trabajando, digamos, actualmente y cómo es que Esri logra pegarlo, digámoslo así, sobre estos otros motores. No sé si con eso claro la consulta. O más bien lo enredé más. No, perfecto, sí, Sí, está entendí. bien. Ok, Sí, muchas perfecto. gracias. Ahí le puse en el chat que gracias para no Ah, seguir bueno, interrumpiendo perfecto. la Perfecto. grabación, Perfecto. pero ya. Disculpa, no lo vi. Listo, chicos. Entonces, bueno, no sé si tienen más dudas, ¿verdad? Porque con esto ya estaría dando por cerrada la lección del día de hoy. No. ¿Estamos No, claros? profe, estamos Profe, claros. perdón. Profe, Entonces, para la otra semana solamente es instalar los programas que nos dijo y listo.